Hermanos, muy buenos días tengan ustedes. Gracias por estar aquí en la casa de Dios en este día domingo. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a empezar con la escuela dominical, con el estudio de la palabra de Dios, abriendo con una oración para que Dios sea el que bendiga este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora de la mañana le agradecemos lo bueno que es con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos da de poder abrir su palabra nuevamente, poder estudiarlo. Dios, gracias por darnos el privilegio de poderla tener entre nosotros, poder estudiarlo. Dios, estamos contentos porque usted siempre se preocupa por nosotros. Le pido, Dios, que usted bendiga este tiempo, bendiga a cada uno de los hermanos que son fieles, que están aquí, y bendiga sus vidas de una forma muy especial. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, oh Dios, para recibir su palabra, Dios, y poder estar atentos, ser cautelosos, ser críticos, Dios mío, conociendo su palabra. Y sobre todo, Dios mío, ayúdenos a poder avanzar en el reino, hablándole a otros de la maravillosa palabra de Dios. Bendiga pues a los hermanos, ayúdeme a mí, Padre, para que pueda ser un buen instrumento. Trabaje en nuestras vidas de una forma muy especial e individualmente, y bendiga a aquellos que han de venir, oh Dios. Bendígalos de una forma muy especial. Aquellos que no pueden, pues por favor sea con ellos, oh Dios, y aquellos que no quieren, pues siga trabajando en sus corazones. Gracias le damos, pues bendiga este tiempo, que su Santo Espíritu sea el que dirija, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos al libro de Hechos. Todavía estamos en el versículo 29, todavía estamos ahí, bueno, del capítulo 20, ¿verdad? Hechos 20, 29. Hechos 20, 29, vamos a estar estudiando esta porción de la Biblia, este versículo. Son dos partes de la advertencia acerca de los lobos. Estamos estudiando acerca de la advertencia acerca de los lobos. Si usted mira el versículo 28, antes de ir al 29, de Pablo, en la despedida que él está haciendo, le dice: por tanto, mirad por vosotros, hablándole a los líderes de las iglesias, tengan cuidado. Pero después le dice: y por todo el rebaño. El versículo 29, hermanos, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ese es uno de los trabajos del pastorado, de los líderes, hermanos. Tener cuidado, ¿verdad?, acerca de aquellos que entran en el rebaño. Siempre que hay un rebaño, hablando, ¿verdad?, de un rebaño normal, de cuando hay ovejas, siempre los lobos van a acechar. Siempre, o sea, el lobo por naturaleza, pues le gusta la carne, ¿verdad? Es carnívoro, por decirlo así. Y busca siempre las presas más débiles. Entonces ataca en el momento que está descuidado el pastor o el que esté cuidando el rebaño. Bueno, no hay mucha la diferencia en cuanto al rebaño de la iglesia de Dios, ¿verdad? Siempre los lobos van a buscar congregaciones, lugares donde ellos entrar y hacer desastre en medio de los más débiles en la fe. Es por eso, hermanos, importante que nosotros como cristianos siempre seamos cautelosos, siempre seamos estudiosos de la palabra de Dios, porque no solamente, ¿verdad?, el pastor o el líder de la iglesia tiene que tener cuidado con eso, sino también, ¿verdad?, la iglesia en sí. Por eso es importante aprender a conocer, bueno, a su líder, al pastor, y así de esa manera usted se va a dar cuenta también cuando un lobo rapaz entre al rebaño. Así que esta es una de las despedidas de Pablo. Pablo le está advirtiendo a la iglesia acerca de la llegada de los lobos rapaces. Así que es una advertencia, hermanos. Y dice Pablo aquí en el versículo 29, porque yo sé. O sea, él sabe, él sabía. Aún en ese tiempo ya estaban los judaizantes que se llamaban, que querían implementar la circuncisión como parte de la salvación, cuando la salvación sabemos que solamente es por la gracia de Dios, ¿verdad?, y por la fe en Cristo Jesús. Así que en ese tiempo ya había, anteriormente ya había, en este tiempo hay todavía y seguirán habiendo lobos rapaces. Y es por eso que la iglesia tiene que estar unida y tiene que estar preparada, y los líderes, ¿verdad?, tienen que seguir adelante en contra de la corriente o de las corrientes de este mundo. Así que, hermanos, vamos a ver siete advertencias o 7 características
de los lobos rapaces. Miramos dos, la semana pasada miramos dos. La primera fue que ellos niegan la deidad de Cristo. Hablamos del mormonismo y otras sectas religiosas también. Parece que los testigos de Jehová niegan, hermanos, la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Usted no puede ser salvo si usted no cree que Jesucristo es Dios. Así que esa es una de las características. Ellos niegan la deidad de Cristo. Ese es número uno. Número dos, hablamos de que ellos consideran la muerte de Cristo en la cruz como una locura. El feminismo es una de las cosas, hermanos, que atacan y piensan que la muerte del Señor Jesucristo es una locura. ¿A quién necesita, verdad, a alguien colgando de un madero? Así que número dos, ellos consideran, la muerte de Cristo en la cruz como una locura. La palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero los que se salvan, o sea nosotros, hermanos, es poder de Dios. Amén. Así que esa es otra de las características. Se burlan, se mofan de la muerte de Cristo en la cruz y dicen que eso es una locura. Esas dos las miramos. Vamos a ver ahora la número 3. En tercer lugar, hermanos, ellos suprimen la verdad de la creación y crean sus propias especulaciones. Esa es otra de las características. Ellos suprimen la verdad de la creación, o sea, la rechazan, la rechazan, la verdad de la creación y crean sus propias especulaciones. Mira lo que dice Romanos 1. Vamos a ir al libro de Romanos, aquí adelantito, después de Hechos, sigue el libro de Romanos. Y dice ahí, hermanos, los versículos, les voy a leer del versículo 20 al 25. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 25, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, hablando de Cristo también, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, fíjense lo que dice ahí, entendidas, o sea, lo entienden, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí viene el versículo 21, donde dice, pues, habiendo conocido a Dios. Está hablando a personas, algunos que se dicen ser cristianos, hermanos, que han conocido de Dios. También ahí incluye muchos grupos de personas. Dice aquí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuántas personas, verdad, razonan la creación y empiezan a hablar de esas cosas, verdad, sabiendo que hay un Dios? Ellos saben que hay un Dios. Y luego dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es la idolatría, hermanos, la idolatría. Aun cuando la Biblia dice que no te harás imágenes, aun cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, como quiera, ¿verdad? Ellos saben lo que está ahí, pero bueno, rechazan, suprimen la verdad y crean sus propias ideas. Versículo 24 dice, por lo cual también, Dios los entregó. Dijo, nada, pues ya déjalo, ¿verdad? Dios es una de las cosas que Dios a veces permite, hermanos. Dios siempre quiere la salvación de todos, les habla de una u otra forma, pero llega un tiempo que dice, bueno, pues déjenlo que se dé contra la pared, ¿verdad? Entonces dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí viene, hermanos, donde dice 25, ya que cambiaron la verdad. Ellos conocían la verdad. Ahora, ¿por qué la cambiaron, Pablo? Bueno, cambiaron la verdad de Dios, dice, ¿por qué? Por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos conocían la verdad y la cambiaron por la mentira. Este versículo es muy claro, hermanos. Así que en tercer lugar vemos que estos lobos rapaces, hermanos, suprimen la verdad de la creación y crean sus propias especulaciones. Usted lo puede ver hoy en día. Hoy en día, ¿verdad? Tantas personas que conocen de Dios, de hecho, a través del internet, ya no hay excusa. Por muy pobre que sea la persona, tiene acceso a internet y sabe que, ¿verdad?, hay un Dios y a través del internet pueden tener acceso a enseñanzas bíblicas, mas sin embargo vemos que ellos rechazan la verdad.
Eso lo que vemos aquí, así que estos falsos maestros suprimen la verdad. Este es el número 3. Y en cuarto lugar, dijimos que vamos a ver 7, este es el cuarto lugar. Ellos cambiaron la gracia de Dios por la lascivia, por el libertinaje. Aquí me voy a quedar un poco, voy a tardar un poco, hermanos. Esto no les va a gustar. De hecho, no les tiene que gustar. Amén. Así que en cuarto lugar, ellos cambiaron la gracia de Dios por la lascivia, por el libertinaje. Vamos a ir a este libro, ¿verdad? El libro de Judas. Ahí cualquier capítulo que usted decida escoger, está bien, no importa, ¿verdad? No va más que sea el versículo 4. Así que Judas, cualquier capítulo, pero versículo 4. Vamos a ir. Muy bien. Judas 4, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que estos convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Así que en cuarto lugar, ellos cambiaron la gracia de Dios por la lascivia, por el libertinaje. En otras palabras, hermanos, estos son los falsos maestros que Judas descubrirá más adelante, pero él comienza diciéndoles que estos maestros cambiaron, esa es la palabra, la gracia de Dios en una excusa para pecar. Hermano, ¿cuántos cristianos hoy en día también usan la gracia de Dios de esa manera, hermano? Excusas para justificar todos sus actos pecaminosos. Bueno, es que somos pecadores, ¿verdad? Pues es que no somos perfectos. Sí, pero eso no quiere decir que tienes que seguir viviendo en el pecado. Dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, eso no está hablando de salvación, hermanos. Está hablando de personas que no son salvas. Por eso, hermanos, eso de profesión de fe, si usted es salvo, usted es salva, va a haber un cambio. Tiene que haber un cambio. A veces es rápido el cambio. Yo lo he mirado en algunos hermanos, a veces es gradualmente, poco a poco, pero tiene que haber un cambio. Si la persona sigue viviendo y haciendo lo mismo y diciendo lo mismo y excusándose, probablemente, hermanos, yo no soy nadie para juzgar, ¿verdad? Pero probablemente simplemente fue una profesión de fe falsa. O eres salvo y hay cambio, o no eres salvo y sigues haciendo lo mismo. Así que por eso es bueno, hermanos, examinar nuestra vida. Así que ellos usan la gracia de Dios como excusa para pecar. Y esta es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios hoy en día ha sido pervertida en desobediencia. Eso desobedecemos y desobedecemos y desobedecemos. Y esos falsos maestros dicen, está bien, es que eres pecador, estás en un cuerpo pecador y no hay problema, ¿verdad? No hay problema, siempre y cuando, ¿verdad? Regrese. Y a veces, hermanos, a veces hay que decir que eso está mal. O sea, eso no es algo popular hoy en día. Pero, hermanos, la palabra de Dios no tiene que ser popular. La palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Y sabemos que hay que enseñarla tal como es. Fíjense lo que escribió William Barclay. Escribió lo siguiente acerca de este versículo. Él dice que estos hombres creyeron que debido a que la gracia de Dios es lo suficientemente extensa como para cubrir cualquier pecado, un hombre puede pecar a su antojo, de cualquier manera será perdonado. Mientras más peque, mayor será la gracia. Entonces, ¿para qué preocuparnos por el pecado, verdad? La gracia se encargará de eso. Por lo tanto, la gracia ha sido pervertida en la justificación del pecado. Eso lo escribió William Barclay, hermanos, y eso es algo muy cierto hoy en día. Ahora, permítame poner esto en lo que vivimos día a día. Sinceramente, ¿verdad, hermanos? Cualquier persona que nos esté escuchando, ¿verdad? Considero la amenaza del libertinaje. Esta amenaza ha reemplazado largamente la amenaza del legalismo. La amenaza del libertinaje ha reemplazado largamente la amenaza del legalismo. Una generación atrás, lo que se debía hacer y lo que no
era la definición de un cristianismo maduro, tiempo atrás, y eso perdió el rumbo. Una generación atrás, estándares de la vestimenta y de conducta eran requeridos si realmente eras espiritual, y eso pues no estaba bien del todo, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy en día, ninguna distinción de modestia o de prudencia es la marca de una sincera espiritualidad. ¿Por qué alguien tendría que preocuparse sobre cómo se tendría que vestir un cristiano? Y eso tampoco está bien. Hermanos, venimos del mundo, ¿sí? Somos salvos, estamos en el mundo, Dios nos ha salvado, hermanos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Juan, hermano. Y una de las cosas es, hermanos, que tiene que haber un cambio también, ¿verdad? Pregúntese, ¿verdad? ¿Para quién se viste usted cuando viene al templo, ¿verdad? Cuando viene aquí a la casa de Dios, sabemos que la atención tiene que ser para nuestro Señor y Salvador. ¿Para quién se viste usted? ¿A quién quiere atraer, verdad? O a quién quiere llamar la atención. Esas son preguntas que uno se debe hacer antes de venir a la casa de Dios. Porque ahora la forma que pues muchos se visten, hermanos, es algo que dice uno, wow, ¿verdad? Pues sí, es que Dios nos quiere tal y como somos. Sí, Dios nos quiere tal y como somos en cuanto a la salvación, pero después de que somos salvos, tiene que haber un cambio. Tiene que empezar a haber un cambio. ¿Para quién se viste usted, verdad? ¿A quién quiere atraer? Fíjense, hermano, lo que dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Ahí atrasito en sus Biblias. Este versículo lo hemos leído, ¿verdad?, muchas veces. Pero fíjense lo que dice aquí el versículo 1, casi al final, donde dice, por tanto, nosotros también, hablándole a cristianos, somos cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjense la palabra que sigue, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, hermano. Pero mientras vamos avanzando, nos vamos despojando, dice la palabra de Dios, de todo lo que nos asedia y del pecado. Cada día que pasa, usted debería dejar de hacer cosas que no le agradan a nuestro Dios. Eso debe ser cada día. Eso es despojarse. No es de quítate todo un jalón, ¿verdad? Pero poco a poco, hermanos, debería haber ese cambio. Así que vivimos en ese tiempo donde ya, ¿verdad? Ya si tú dices algo acerca de la vestimenta, ya te empiezan a ver como un chico raro, ¿verdad? Un chico raro. La iglesia parece mecerse entre el legalismo y el libertinaje. Estamos viviendo en esos tiempos donde la iglesia se mece entre, eso es muy legalista, pero también a la misma vez, eso es mucho libertinaje. Yo a veces prefiero más legalismo que libertinaje, hermano, que no está ninguna de las dos. Pero la iglesia hoy en día parece mecerse entre esas dos. Por lo tanto, no puedes hacer nada o puedes hacerlo todo, ¿verdad? Eso es el tiempo donde vivimos. Y la iglesia, la cual en estos días se está colgando alrededor del libertinaje más que el legalismo. Es lo que está pasando ahora. Parece haber más libertinaje que el legalismo. Ha silenciado convenientemente a cualquiera que se preocupa sobre esto, llamándolo un hermano débil o un hermano pasado de moda. A veces así le decimos, hermano. A veces te dirán, exageras, te pasas, hermano. Pues ¿de dónde vienes? ¿De qué planeta vienes? ¿Verdad? Cuando empiezas tú a decir algo que va en contra de los estándares de la palabra de Dios, ahora ya no es el hermano, ¿verdad?, espiritual, sino es el hermano débil o el hermano pasado de moda. Si quieres comprobar lo que estoy diciendo, si usted lo quiere comprobar, lo puede hacer. Ahora, solo intenta decirle a alguien que estás preocupado sobre algo que ellos han hecho. Inténtalo hacer, ¿verdad? Inténtalo. Vamos a escoger un tema. ¿Cómo ver una película devastadora? Por ejemplo, Titanic, ¿verdad? Todos hemos escuchado acerca del Titanic, esa película. Ahora, ¿qué es lo que pensaría un cristiano normal? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pensaría? Si alguien viene hacia él y le dice, escucha, somos cristianos y estoy realmente preocupado sobre la disminución de tu sensibilidad para pecar al ver esta película en particular. Quizás este hermano o cristiano normal, ¿verdad?, te responderá, ¿de qué planeta tú vienes? ¿Verdad?
¿De qué planeta tú vienes? ¿Qué hay de malo con el Titanic? Y creo que parece que escucho voces aún ahorita, ¿verdad? Ahora, tú respondes, de lo que leí, la película incluye cosas profanas y desnudos, y la historia gira alrededor de la inmoralidad de dos jóvenes. Eso es lo que vemos hoy en día con la juventud, hermanos. Inmoralidad entre los jóvenes, y parece que a nosotros no nos preocupa nada de eso. ¿Sabes que la Biblia no llama eso una historia de amor? Diría este hermano. La Biblia lo llama fornicación y manda al creyente a huir, o a correr de la presencia de la misma. Esta es una historia, hermanos, acerca de una joven comprometida y de un joven aventurero, y que promueven la fornicación entre esos dos jóvenes. Y eso, hermano, usted lo mira hoy en día. Usted puede, ahora sí, como dicen en el Tex-Mex, chirear, ¿verdad? Le chireas a tu pareja, ¿verdad? Y cosas así, aunque ya te hayas comprometido con ella. Eso es en el mundo, hermanos, pero tristemente también lo puede mirar hoy dentro de la iglesia. De hecho, hermanos, hoy en día el 90% de los programas de televisión o cualquier película giran alrededor del adulterio, fornicación, drogadicción, ¿verdad? Desobediencia de los padres. La mayoría, hermanos, de los programas giran alrededor de eso. Ya el padre antes era una figura de autoridad, ahora viene a ser una figura de burla, ¿verdad? Ahí tienen los Simpsons, ¿verdad? Ustedes que miran la familia Peluche, ¿verdad? Todos esos programas, hermanos, giran alrededor de el papá, ríense del papá, ríense de la mamá, pero sobre todo el papá, porque disminuye, hermanos, la obediencia a las personas que están a cargo de nosotros. Eso usted lo mira hoy en día, el 90% de las cosas que miran nuestros hijos, ellos van a estar viendo eso. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado de lo que nuestros hijos están viendo. Es peor aún, hermanos, tenemos que tener cuidado de lo que nosotros estamos viendo. A veces nosotros simplemente, hermanos, para que a nuestro niño no nos moleste, ahí les va el teléfono, ¿verdad? Ahí les va. Ahí para que se entretengan. Hermanos, es responsabilidad de nosotros como padres ver y checar lo que nuestros hijos están viendo. El hecho, hermanos, de que diga que es una caricatura, hoy las caricaturas ya están también peores todas, amén. Ya no hay caricaturas bonitas, ¿verdad? Como el gallo Claudio, ya no hay de esas, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado, porque todo gira alrededor de las cosas que van en contra de nuestro Dios. Muy bien, estos cristianos, ellos te dirían, tenemos un legalista aquí, ¿verdad? Debe ser uno de esos hermanos débiles, ¿verdad? De los que he escuchado, de esos hermanos pasados de moda. Ahora, personalmente me pregunto, ¿cuántos hermanos débiles hay hoy en día? En realidad, personas santas que Dios ha puesto en nuestras vidas para desafiar nuestro libertinaje. Son pocas, hermanos, esos hermanos débiles, ¿verdad? Que otros lo llaman, para Dios son personas santas, ¿verdad? Que Dios los pone ahí para desafiar, para retarnos a dejar de hacer cosas que la mayoría del mundo hace y que la mayoría de los cristianos hoy en día también lo practican. Y quiero decir algo más, pues ya que me estoy haciendo de muchos amigos hoy en día, ¿verdad? Les voy a decir unas cositas más, ¿ok? Si su vida, hermano, no cambia, yo de hecho he hablado con algunos hermanos, ¿verdad? Si su vida no cambia debido a que usted se continúa congregando con un hermano o hermana, porque pues, como decían los hermanos, ¿verdad? En el estudio, a veces tenemos nuestro grupito, ¿verdad? Nos juntamos aquí, nos juntamos allá. Y hermanos, si su vida cristiana no ha mejorado desde el momento o desde que usted se junta con ese hermano, con esa hermana, debería, dice la palabra de Dios, que aquellos que se llaman hermanos, ¿verdad? Y practican tales cosas, dice, a esos evita. Y luego después dice, aún ni comas con ellos, aunque le invite su comida favorita, ¿verdad? Sus entomatadas, ¿verdad? No, ni siquiera eso dice la palabra de Dios. Bueno, usted dice, hermano, ¿dónde dice eso? Bueno, como dice el pastor, me alegro que me pregunte, ¿verdad? Fíjense lo que dice, creo que está en 1 Corintios 5:11. Si no me equivoco, y si me equivoco, bueno, ya luego se las paso, ¿verdad? 1 Corintios 5:11. Sí, aquí está, fíjense.
Fíjese lo que dice la palabra de Dios: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, viene aquí, llamándose, ¿qué? Hermano, se llama hermano. Luego dice, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, grosero, como usted lo quiera llamar, o borracho, o ladrón, dice, con el tal ni aún comáis. Hermanos, esto es palabra de Dios, hermanos. Así que esto se lo digo, ¿verdad? Porque pues ya que se están haciendo amigos míos, ¿ok? Así que bueno, otra cosa más les quiero decir, ¿verdad? Ya que los miro más contentos, ya que me estoy haciendo, ¿verdad? Desde esto. Me pregunto, hermanos, me pregunto hoy en día, ¿cuántos padres están dormidos en la rueda o en su lugar, en lugar de estar animando activamente a sus esposas? Estoy hablando a los hombres, a hoy en día, en este momento, ¿verdad? ¿Cuántos están dormidos, ¿verdad? En su lugar, en lugar de estar animando activamente a sus esposas, a sus hijas en el tema de la modestia? ¿Cuántos? ¡Hey, papá, despierta!, ¿verdad? Despierta, podemos decir al cristiano promedio hoy en día. Padres, despierten. Padre cristiano, usted despierte. ¡Hey, esposo, despierte también! Despierte en este tiempo. Si no has tenido largas decisiones o pláticas con tu hija sobre la manera que ella llama la atención, por la manera que se viste, y aún las madres también, y por qué ella no debería de usar dichas prendas con las que ella está intentando salir de casa, entonces estás dormitando, simplemente no te importa. Nunca olvidaré a Chad Swindoll hace varios años atrás prácticamente gritando en su mensaje. Él estaba diciendo: hombres, ¿verdad? Despiértense en la manera que se están vistiendo sus esposas e hijas. Despiértense, decía este pastor Chad Swindoll. Eso, hermano, no es legalismo, eso es pastoreo. Eso es pastoreo, hermano, porque hoy en día hemos visto cómo el mundo se ha filtrado en las iglesias. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Tengo una esposa, ¿verdad? Tengo una hija también. Y a veces que yo le he tenido que decir, ¿verdad? Mi esposa viene y me dice, o más bien mi hija va y le dice a mi esposa, que cómo miras, ¿verdad? Esta prenda de vestir. Y luego mi esposa le dice, bueno, pues pregúntale a tu papá, ¿verdad? Entonces ya viene y me pregunta. Le digo, creo que esa no está bien. Así que dice que no está, pues, no está bien, ¿ok? Porque, hermanos, somos hombres, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos que ver esas cosas. Son cosas que a veces nosotros no nos tomamos la responsabilidad de hacer, ni platicamos con nuestras hijas, ni con nuestras esposas. Si usted no le quiere decir a su hija, pues dígale a su esposa, y que su esposa le diga a su hija. Pero despierte, hermanos, hay que despertar, ¿verdad? Ya hoy en día parece que el mundo está entrando. Por eso es que decíamos al principio, antes la iglesia le decía al mundo, arrepiéntense. Ahora el mundo le dice a la iglesia, arrepiéntense. Así que, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Vemos que eso es pastoreo. Y, hermanos, ese es el cuarto lugar. Vamos al quinto lugar. Quinto lugar, los falsos maestros son irresponsables con los demás. Los falsos maestros son irresponsables con o para con los demás. Fíjense lo que dice, vamos a Judas. Ahí Judas es el que nos va. Esa es una carta, hermanos, pequeñita, pero que nos advierte mucho de lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Antes de llegar a la última parte. Dice aquí a Judas 7, 8. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, versículo 8, de la misma manera, también estos soñadores, está hablando de falsos maestros, mancillan la carne. Y esa palabra mancilla, hermanos, es manchan la carne. Ahora no está hablando de que hay una manchita en la carne, está hablando de imaginación perversa, y también al punto, ¿verdad?, de tener contacto con otras personas de una forma inmoral. Eso es lo que está hablando esa palabra mancillar ahí. Y luego dice después del coma, dice, rechazan
la autoridad. No le hagas caso al pastor. O no le hagas caso a este, o no le hagas caso al otro. ¿Verdad? Eso es rechazan. Vienen y traen división a la iglesia. No escucha, eso que no está bien, ¿verdad? Tú puedes seguir haciendo esto, pero no necesariamente tienes que. Eso es una de las cosas que vemos hoy en día, hermanos. Rechazan la autoridad. Quinto lugar, los falsos maestros son irresponsables con los demás. Ellos no obedecen y mucho menos, ¿verdad? Van a rechazar a la autoridad. Una de las marcas de un falso maestro es que él no está involucrado en una iglesia local. Anda para aquí, anda para allá, ¿verdad? No se involucra en una iglesia local. No es responsable ante un cuerpo de creyentes, ante un cuerpo de pastores. Yo no tengo por qué entregarle cuentas a nadie, ¿verdad? Dios por eso dejó la iglesia, hermanos. Dios por eso dejó. La palabra de Dios en 1 Corintios 14, 15, 40, 14, 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden y por eso dejó estándar, dejó la iglesia, ¿verdad? Y de la forma como se debe seguir adelante es a través de la iglesia. Dios llama a través de la iglesia, Dios obra a través de la iglesia, pero estos falsos maestros, ¿verdad? No son responsables ante un cuerpo de creyentes. En otras palabras, ellos han creado su propia iglesia, su propia religión y propagan su propia religión a través, y aquí les va, hermanos, de la televisión, de la radio y por muchos, hoy en día, medios de internet. Ellos lo hacen para ganar audiencia. Ellos son irresponsables. Me llamó la atención, ¿verdad? Mi hermano compartió una foto acerca del pastor, ¿verdad? De que hablando de que cuál es tu pastor favorito o tu predicador favorito, ¿verdad? Y muchas veces nuestro predicador favorito, ¿verdad? A lo mejor puede ser uno allá en YouTube, ¿verdad? En YouTube, y a lo mejor uno en Facebook, puede ser uno en Facebook. Pero bueno, pónganse a pensar que ese predicador, como decía este mensaje que nos envió el hermano, decía, ese predicador de YouTube no ora por ti. Ese no está orando por ti, sin embargo ahí tú le pones like, ¿verdad? Porque te gustó que es tu predicador, pero no ora por ti, ni siquiera tú lo conoces, ¿verdad? Hablando en persona, ¿verdad? No se preocupa por ti. Mas sin embargo, ¿verdad? El que está orando por ti, el que se preocupa por ti, ni siquiera le das una llamadita, ¿verdad? O un mensaje, ¿verdad? Y no es que el pastor, ¿verdad?, esté esperando eso, ¿verdad? Pero hermano, a veces yo creo que es algo que también tengo que empezar a hacer más, ¿verdad? Hermano, porque eso es algo, hermanos. El pastor ora por usted, aunque usted, ¿verdad?, parece que diga, no creo. Sí, el pastor ora por usted, ¿verdad? Su líder ora por usted. Muchas personas que están en liderazgo están orando por usted y nunca le da un like, ¿verdad? Una llamadita, ¿verdad? Hermanos, son cosillas que a veces, ¿verdad?, nosotros hacemos así, pero realmente esos predicadores allá, damos gracias por ello, ¿verdad? Pero ni lo conocen usted, ni siquiera están orando por usted. Así que muchos de esos, claro, obviamente hay muchos que son buenos, pero hay muchos que simplemente crean su propia iglesia, ni tienen iglesia, y simplemente lo hacen para ganar audiencia. Son muy elocuentes. Ellos son irresponsables. Eso es en quinto lugar. En sexto lugar, ellos magnifican la autoridad personal, o sea, lo de ellos, que ellos tienen autoridad, tienen poder. Demonios, sal fuera en el nombre de Jesús, en este momento, ¿verdad? Yo creo que muchos han escuchado a muchos como, a veces, ni conocen bien al demonio y están sacándolo según fuera, ¿verdad? Así que, hermanos, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y usted dice, hermano, bueno, ¿dónde dice eso? Bueno, si usted me sigue aquí en Judas 8, fíjense, la próxima frase dice, la última parte y la próxima frase donde dice, rechazan la autoridad, dice, blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. No se refiere solamente aquí, pero hermanos, pero también espiritualmente a los demonios y todas esas otras cosas. Aquí dice, hermanos, que blasfeman de las potestades superiores. Potestades son poderes. Es decir, ellos sostienen ser más grandes y más poderosos que la voz de autoridad sobre las majestades angelicales.
Imagínense, tiene más poder a veces que Dios mismo, según ellos, ¿verdad? Es lo que dan a entender, no te lo dicen, pero es lo que te están dando a entender. Suena emocionante, suena alentador, pero estos falsos maestros carecen de respeto apropiado del terror del enemigo de la iglesia. Hermanos, la Biblia nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y luego dice, y él oirá de vosotros. Necesita Dios no nos manda a pelear contra el enemigo, nos manda a someternos a él, resistir, y luego él va a huir. Ni el mismo, ¿verdad? Hemos oído de Moisés, ¿verdad? Del arcángel, cuando su cuerpo estaba allá y que fue a pelear. El mismo, yo creo que no sé si fue Gabriel, ¿verdad? O Miguel, que le dijo que no profetizó palabras ni lo rechazó. Le dijo que el Señor te reprenda, ¿verdad? Y él podía hacerlo, pero sin embargo, él no se puso a andar peleando, hermanos, como lo vemos hoy en día, de estos falsos maestros que simplemente carecen de un respeto, bueno, que se merezcan respeto, pero del poder que ellos tienen. Así que los movimientos en la actualidad, muchos movimientos, están ocupados echando fuera a Satanás. Mire, hermanos, Dios no nos mandó a echar fuera a Satanás ni a demonios, nos mandó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si usted se anda preocupando más por esas cosas, usted está haciendo lo incorrecto, hermano. Dios en los 4 evangelios y aún en el libro de Hechos 5 veces nos dice, les daré poder, sí van a tener poder, pero no para echar demonios, ni para ir allá asustando a la gente, sino para ir y predicar el evangelio. 5 veces, hermano, yo creo que es suficiente eso. Así que, hermanos, pongámonos las pilas, despertemos, hermanos, de muchas de esas cosas que estamos viendo allá afuera. Ahora, como si lo que ellos dicen tuviese poder inherente, ¿verdad? Me imagino que uno de los primeros predicadores de los tiempos modernos en hacer esto fue un hombre llamado Billy Sunday. A lo mejor usted ha escuchado de él, parece que era un beisbolista. Ahora, yo no estoy diciendo que hacía un falso maestro, estamos hablando de características de los falsos maestros. Ahora, Billy Sunday, quien tenía una escasa teología, o sea, conocimiento de Dios, del estudio de la palabra de Dios, pero era un orador emocionante, ¿verdad? En los tiempos de los 1900 por ahí. Él impactaría a su audiencia hablando con el demonio como si el demonio estuviese en el escenario. Sunday lo echaría fuera, se burlaría de él y finalmente lo condenaría al infierno. Con frecuencia actuaría una lucha con el demonio, en lo cual Sunday, por supuesto, siempre ganaría. Sin embargo, el problema fue que Billy Sunday no ganó. Al final de su ministerio, las personas habían dejado de ir a escuchar su predicación. Eso era en parte, solamente estoy diciendo que esto era en parte, porque todos sus hijos eran alcohólicos. Él predicaba en contra de eso, mas sin embargo, ¿verdad? Sus hijos eran alcohólicos. Como decimos, no estamos criticando, hermanos, pero en parte también fue porque fue acusado de malgastar más de $1 millón, los cuales fueron generados con sus crisadas. Y como decía, no estoy diciendo que Billy Sunday fuese un falso maestro, pero estoy recordando nuestra fascinación actual por la provocación verbal para con los demonios. ¿A cuántos no les emociona ver cosas así? ¿Verdad? Hasta en las películas de terror, ¿verdad? Todas esas cosas demoníacas, hermanos, que a veces nosotros dejamos infiltrar en nuestros hogares. Todas esas cosas, eso es emocionante para el ser humano. Ahora, con la expulsión de Satanás, y esta es una de las características de los falsos maestros hoy en día también, y lo usan para magnificar su autoridad, el poder que ellos tienen sobre los demonios o sobre cualquier enfermedad. Bueno, hermanos, aquí Judas nos dice que tengamos cuidado con eso. Fíjense lo que dice Judas, versículo 9 y 10a. Dice aquí, pero cuando el arcángel Miguel, bueno, aquí venía el versículo bajito, ¿verdad? Si siguiera yo leyendo. Pero el arcángel Miguel dice, contendía con el diablo. Era el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Dice que aquí no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Dice que no se atrevió, no que no podía. Ahora, sino que dijo, el Señor
te reprenda. El versículo 10, la primera parte dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Imagínense, como si ellos, como decían al principio, como si conocieran el poder de los demonios, de Satanás. Muchas veces se van, no sé si se acuerdan, en el mismo libro de Hechos anteriormente, ¿verdad? Uno ahí que iba diciendo, te expulso en el nombre de Jesús, el cual predica a Pablo y Pedro. Y dice que los demonios dijeron, oye, pues a Pablo conocemos, a Pedro también, pero a ti no. Dice que se salieron y lo sacudieron y lo desnudaron y se fue corriendo allá, ¿verdad? Muchas veces las personas ignoran el poder diabólico, aún con la santa muerte y todas esas cosas de adoración que vemos hoy en día. Las personas ignoran el poder que está debajo, pero es emocionante, ¿verdad? Oh, yo me miro bien, bien valiente cuando me pongo aquí un tatuaje, ¿verdad? De la santa muerte o de un toro, lo que sea, ¿verdad? Muchas veces no sabemos, a veces, yo miré una vez en el trabajo un muchacho que se tatuó, ¿verdad? Ahí a Medusa con los cabellos y todo eso. Le digo, me imagino que te gusta mucho la mitología griega, ¿crees en la mitología griega? Y dice, no, pues sí, pero también creo en Dios, ¿verdad? También creo en Dios. Bueno, pues sí sabes que es mitología solamente, ¿verdad? Cosas que no existieron. Pues no del todo, dice, pero me gusta. Muchas personas, ¿por qué? Porque se mira como, mira como dicen, se miran tough, ¿verdad? Que se miren así, y cosas así, cosas que no conocen, y a veces se las pintan en el cuerpo, ¿verdad? No solamente en el cuerpo, pero hacen para magnificar su autoridad, para hacerse ver fuertes delante de los demás, hermanos. Así que vemos que esa es una de las características de los falsos maestros. Características, hermanos. Ahora, usted se da cuenta aquí en este pasaje donde dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Por último, hermanos, ya para ir terminando, los falsos maestros encuentran fallas en la iglesia y crean sus propios seguidores. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Van a llegar, esto no está bien, esto no me gustó, esto creo que no está tan, hermano, sí se dio cuenta de esto y que no está bien. Buscan fallas. Oh, sí, dice el otro. Apenas llegó el hermano y dice, oye, no me había dado cuenta de eso. Pues, y empiezan a seguir a esa otra persona muchas veces, hermanos. Estos falsos maestros encuentran fallas en la iglesia y crean sus propios seguidores. Judas 16, fíjense lo que dice aquí. Estos son murmuradores, ¿verdad? Querellosos, o sea, esa palabra querelloso no es que lo quieren, se quejan, ¿verdad? Son quejones, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, diciéndole cosas bonitas a las personas para sacarle provecho. Es por eso que a veces cuando me dicen cosas bonitas, como que me pongo a pensar, ¿qué querrá, verdad? Qué bien te miras hoy, cuánto necesitas. A veces adulamos a las personas para hacer, hermano, esas son características. Así que no se sorprenda si de repente le dicen falso maestro. No se crea. Pero son una de las características, hermano. La Biblia dice que adulan a las personas para sacar provecho. Así que, hermanos, eso es lo que dice el versículo 16. Finalmente, los falsos maestros quieren que las personas los sigan, por lo tanto, ellos desacreditan a la iglesia, acusan a los pastores, encuentran fallas, según Judas. ¿Por qué esto? Bueno, era para sacar provecho, dice la palabra de Dios. Y Pablo escribió a la iglesia en Colosenses 2:8a. Fíjense lo que dice aquí, Colosenses 2:8a, o sea, la primera parte, Colosenses 2:8, donde dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, mirad. La palabra engañe es de la palabra original para secuestrar a alguien. De hecho, Pablo dice, fíjense que ningún filósofo o engañador lo secuestre de la tierra de la luz y lo lleve a las tierras de la oscuridad. Y vamos a ir a una conclusión, hermanos, ya aquí, para ir, porque ya se está acabando aquí el tiempo. Vamos a detenernos aquí. En la siguiente semana les voy a compartir la segunda parte de este mensaje. Quizás esté pensando, parece que la iglesia, ¿verdad?, no tiene opción. Bueno, parece haber tantos enemigos, tantos engañadores,
tantos en contra de la iglesia, ¿qué se supone que hagamos? Ante todo, hermanos, recuerden que Dios compró a su iglesia. Finalmente, Dios construyó a su iglesia. Dios tiene hombres con dones para dirigir a su iglesia, porque es la iglesia de Dios. Él los va a capacitar, Él los capacita. Dios mora en la iglesia, no en el templo, hermanos, en la iglesia. Usted es la iglesia, ¿ok? Usted es salvo, parte de la iglesia. Dios alcanzó a la iglesia con su propia sangre y Él prometió a la iglesia que el Espíritu Santo moraría en ella. Él prometió que aun cuando las puertas del infierno montaran una increíble ofensiva en contra de la iglesia, dice que ella prevalecería. Eso usted lo mira en Mateo 16, 18, no vamos a ir allá. Así que, hermanos, existe una antigua leyenda, ya para terminar, sobre Leonides, que era un rey y general espartaco, quien estaba defendiendo a Grecia. Eso lo cuenta la historia de Grecia. Contra los persas estaba batallando, ¿verdad? En la batalla dice que los persas estaban sobrepasando en números a los griegos de 10-1, imagínense. Uno de los generales vino a Leonides y dijo: general, los persas nos sobrepasan tanto en cantidad que cuando ellos disparan sus flechas, dice, hacia el aire o hacia el cielo, ellos oscurecen el cielo. ¿Qué se supone que debemos de hacer? Dice que el general Leonides respondió: pelearemos en las sombras. Y de la misma manera, hermanos, nosotros como iglesia ganaremos, hermanos, si peleamos bajo la sombra. Parece que el mundo parece que está poniendo sombras sobre la iglesia. Nosotros debemos seguir peleando. Ganaremos, hermanos, como un oasis rodeado por el peligro expectante e invasor del desierto, ¿verdad? Del desierto del error. Continuaremos mirando al jefe de los pastores para estudiar la palabra a fin de ser cautelosos, cuidadosos, críticos en nuestra manera de pensar. Y finalmente, como un cuerpo de creyentes y como individuos, así como este oasis sostiene las aguas de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ofrezcamos estas aguas del Evangelio de vida a personas sedientas. Hay personas sedientas que necesitan al Señor Jesucristo, quienes buscan librarse del desierto, del pecado. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, nos dé fortaleza para seguir predicando, enseñando la maravillosa palabra de Dios. Amén. No sé si hay alguna pregunta, ahora que ya somos buenos amigos. Amén. No, muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar y después continuaremos con el servicio. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias le damos por su palabra, gracias le damos por las advertencias que usted nos da acerca de estos falsos maestros. Padre, ayúdenos a nosotros, porque algunas veces al parecer también podemos caer en la trampa, Dios, y mostrar algunas de estas características. Ayúdenos a confiar, ayúdenos a estudiar, ayúdenos a ser cautelosos, ayúdenos a vivir vidas, ayúdenos a enfocarnos, oh Dios, en lo que usted nos ha mandado hacer. Ayúdenos a hablarle a otros. Sabemos que hay personas que sí están dispuestas a escuchar, que sí están esperando que alguien lleve el mensaje de salvación, oh Dios, y que usted siempre está dispuesto. Ese es su corazón, ese es su deseo, que todos se salven. Pero ayúdenos a nosotros, oh Dios, a vivir vidas que le agraden a usted. Ayúdenos a ser obedientes a su palabra, y gracias le damos por la misma. Bendiga a los hermanos, bendiga a la iglesia de una forma especial y ayúdelos también a seguir adelante. Bendiga pues este tiempo a continuación, y gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.